A menudo hablamos de la Biblioteca de Alejandría como un legendario almacén de rollos y papiros, un lugar casi mítico que ardió en llamas llevándose consigo siglos de conocimiento. Pero hoy no vamos a hablar de los libros, sino de las mentes que los escribieron. No vamos a hablar del edificio, sino de las personas que lo convirtieron en el verdadero epicentro del saber mundial, el auténtico Silicon Valley de la antigüedad. Porque Alejandría no solo fue el hogar de un puñado de genios aislados, fue un ecosistema vibrante donde nacieron disciplinas enteras que hoy forman la columna vertebral de la ciencia y la tecnología. El álgebra, la trigonometría, la astronomía moderna, la ingeniería, todo floreció a orillas del Nilo gracias a una concentración de talento sin precedentes. Así que prepárate, porque hoy vamos a desempolvar la historia y a rendir homenaje a los 8 gigantes de Alejandría, los maestros que, sin saberlo, sentaron las bases de lo que hoy enseñamos en nuestras aulas. Este es el top definitivo de los titanes que definieron el futuro del conocimiento matemático. Comencemos con el número 1, el nombre que es sinónimo de geometría. Euclides, el arquitecto del pensamiento. Si la matemática fuera un edificio, Euclides habría diseñado los planos maestros. Su obra magna, Los Elementos, es, sin lugar a dudas, el libro de texto más influyente y exitoso de toda la historia. Piensa en esto. Fue el estándar educativo durante más de 2000 años. 2 milenios. Ningún otro libro, salvo quizás la Biblia, ha tenido una difusión y una permanencia tan abrumadora. Pero, ¿cuál fue su verdadera genialidad? Euclides no inventó toda la geometría que aparece en su libro. Su hazaña fue recopilar, organizar y, lo más importante, estructurar todo el conocimiento geométrico conocido hasta su época en un sistema lógico impecable. Partiendo de solo 5 axiomas, 5 verdades evidentes que no necesitan demostración, construyó un universo entero de teoremas y proposiciones. Él nos enseñó a pensar de forma deductiva, a construir argumentos irrefutables paso a paso. Hoy en día, cuando un estudiante de secundaria aprende a hacer una demostración geométrica, está siguiendo los pasos de Euclides. Sin sus axiomas, sin su método, la lógica matemática como la conocemos simplemente no existiría. Ahora, pasemos al número 2, el hombre que le dio un nuevo lenguaje a los números, Diofanto, el padre del álgebra. Antes de Diofanto, resolver problemas matemáticos era un proceso engorroso, casi literario. Se usaban palabras completas para describir las cantidades desconocidas. Imagina resolver una ecuación diciendo, una cantidad desconocida sumada a 5 es igual a 10. Diofanto pensó que debía haber una forma mejor. Su brillantez radicó en ser uno de los primeros en introducir símbolos para representar las incógnitas y sus potencias. Creó una especie de taquigrafía matemática, lo que los historiadores llaman álgebra sincopada. Este fue el primer paso crucial para abandonar las palabras y abrazar los símbolos, el puente entre la aritmética verbal y el álgebra simbólica que usamos hoy. Su obra principal, Aritmética, no es solo una colección de problemas, es un manifiesto sobre cómo pensar algebraicamente. Siglos después, un ejemplar de este libro caería en manos de un tal Pierre de Fermat, quien, en uno de sus márgenes, escribiría el enunciado de su famoso último teorema, un problema que mantuvo en jaque a los matemáticos durante más de 350 años. Todo gracias a la inspiración de Diofanto. En el número 3, tenemos a una figura que trasciende las matemáticas para convertirse en un símbolo universal de sabiduría, enseñanza y coraje intelectual. Hipatia, la maestra. En un mundo dominado por hombres, Hipatia no solo se hizo un nombre, sino que se convirtió en una de las mentes más respetadas de Alejandría. Fue una filósofa, astrónoma y matemática excepcional, pero sobre todo, fue una profesora legendaria. Su capacidad para explicar conceptos complejos atraía a estudiantes de todo el Imperio Romano. Aunque la mayor parte de su obra original se ha perdido,
Sabemos por sus discípulos que escribió comentarios vitales sobre textos fundamentales, como la aritmética de Diofanto y las cónicas de Apolonio. Al hacerlo, no solo preservó este conocimiento para las generaciones futuras, sino que lo hizo más accesible, añadiendo sus propias ideas y aclaraciones. Además, se le atribuye el perfeccionamiento de instrumentos como el astrolabio, una especie de computadora analógica para la astronomía. Hipatia es un faro, un referente poderoso de la contribución femenina a la ciencia y un recordatorio de que el mayor legado de un sabio es la mente de sus estudiantes. Continuamos con el número 4, un hombre con un apodo curioso, pero con un ingenio de primera categoría. Eratóstenes, el explorador. Sus colegas lo apodaban Beta, la segunda letra del alfabeto griego, como una forma sutil de decir que era el segundo mejor en todo. ¡Qué equivocados estaban! Eratóstenes fue un auténtico polímata, matemático, geógrafo, poeta, astrónomo y director de la Biblioteca de Alejandría. Su hazaña más famosa es simplemente asombrosa por su simplicidad y genialidad. Logró calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente, usando solo un palo, su sombra y geometría básica. Se dio cuenta de que en la ciudad de Siena, durante el solsticio de verano, los rayos del sol caían verticalmente al mediodía, iluminando el fondo de los pozos. Sin embargo, el mismo día y a la misma hora en Alejandría, los obeliscos sí proyectaban una sombra. Midió el ángulo de esa sombra, conocía la distancia entre las dos ciudades y, aplicando un poco de geometría de ángulos alternos internos entre paralelas, calculó el tamaño de nuestro planeta. Es el ejemplo perfecto de cómo la mente humana, armada con la lógica matemática, puede medir el universo. Llegamos al número 5, el que podría ser considerado el Leonardo da Vinci de la antigüedad. Herón de Alejandría, el ingeniero. Herón fue la personificación de la matemática aplicada. Para él, los números y las formas no eran solo conceptos abstractos, eran herramientas para construir, para crear, para resolver problemas del mundo real. Su mente inquieta lo llevó a diseñar inventos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Inventó la eolípila, la primera máquina de vapor rudimentaria. Un dispositivo que giraba por la fuerza del vapor y que demostraba principios termodinámicos 1700 años antes de la Revolución Industrial. También diseñó puertas automáticas para templos que se abrían mágicamente cuando se encendía un fuego en el altar, máquinas expendedoras de agua bendita y hasta un teatro de marionetas automatizado. En el campo matemático puro, nos legó la famosa fórmula de Herón, una manera elegante de calcular el área de un triángulo conociendo solo la longitud de sus 3 lados, sin necesidad de saber su altura. Herón nos enseñó que las matemáticas son el motor de la innovación. En el puesto número 6 tenemos a una figura monumental cuyo nombre está ligado a una visión del cosmos que dominó el pensamiento occidental durante 1500 años. Claudio Ptolomeo, el astrónomo. Es fácil recordarlo por su modelo geocéntrico, la idea de que la Tierra era el centro del universo. Aunque hoy sabemos que estaba equivocado, su sistema fue una proeza matemática increíblemente sofisticada, capaz de predecir los movimientos de los planetas con una precisión aceptable para la época. Pero Ptolomeo fue mucho más que eso. Fue el gran maestro de la trigonometría antigua. Su obra, el Almagesto, contiene unas tablas de cuerdas increíblemente precisas. Una cuerda es la línea que une 2 puntos de un círculo, y su longitud está directamente relacionada con la función seno que usamos hoy. Estas tablas fueron la herramienta de cálculo esencial para astrónomos y navegantes durante más de un milenio. Permitieron trazar mapas, navegar por los mares y entender el cielo. Además, nos dejó joyas matemáticas como el teorema de Ptolomeo, que relaciona las diagonales y los lados de un cuadrilátero inscrito en un círculo. Un reto fascinante para cualquier estudiante avanzado. Nuestro número 7 es el maestro indiscutible de las curvas,
el hombre que nos dio el lenguaje para describir el movimiento de los planetas y la forma de las antenas parabólicas. Apolonio de Perga, el curvador. Antes de Apolonio se conocían algunas propiedades del cono, pero él llevó su estudio a un nivel completamente nuevo. En su tratado Las Cónicas, demostró que al cortar un cono con un plano en diferentes ángulos, se obtienen tres curvas fundamentales y maravillosas: la elipse, la parábola y la hipérbola. No solo las nombró y las describió, sino que estudió sus propiedades de una forma tan exhaustiva que su trabajo se mantuvo insuperable durante casi 2000 años. Su obra era tan avanzada que muchos de sus contemporáneos la consideraron pura especulación matemática sin aplicación práctica. Craso error. Siglos después, Johannes Kepler se basaría en las elipses de Apolonio para describir las órbitas de los planetas alrededor del Sol, destronando para siempre a los círculos perfectos de Ptolomeo. Sin Apolonio, no tendríamos la base de la geometría analítica, la óptica moderna ni la astronáutica. Finalmente, en el número 8, llegamos al último gran guardián del conocimiento alejandrino, el hombre que actuó como un puente entre la Edad de Oro y la oscuridad que se cernía sobre el mundo clásico. Papus de Alejandría, el cronista. Papus vivió en una época de declive, cuando la gran biblioteca ya no era la sombra de lo que fue. Consciente de la fragilidad del conocimiento, se dedicó a una tarea monumental. Escribió su Colección Matemática, una obra enciclopédica en 8 libros que no solo presentaba sus propias investigaciones, sino que, crucialmente, resumía, comentaba y preservaba el trabajo de los grandes matemáticos que le precedieron, incluyendo muchas obras de Euclides, Apolonio y Arquímedes que, de otro modo, se habrían perdido para siempre en el fuego y el olvido. Su trabajo fue como una cápsula del tiempo. Además, hizo contribuciones originales importantísimas, como el teorema de Papus, que conecta la geometría con el álgebra, para calcular áreas de superficies y volúmenes de revolución, sentando las bases para lo que mucho después se convertiría en el cálculo integral. Papus fue el custodio que se aseguró de que la llama del saber alejandrino nunca se extinguiera del todo. Y ahí los tienes. 8 mentes brillantes que transformaron el mundo desde una ciudad en el norte de África: Euclides, Diofanto, Hipatia, Eratóstenes, Herón, Ptolomeo, Apolonio y Papus. No eran solo matemáticos, eran arquitectos de la razón, exploradores del cosmos, ingenieros del futuro y guardianes del saber. Su legado no está en los papiros quemados, sino en cada ecuación que resolvemos, en cada puente que construimos y en cada estrella que observamos. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos gigantes te ha impresionado más? ¿Te gustaría que dedicáramos un video completo a explorar la vida y obra de alguno de ellos en particular? Déjame saber tu favorito en los comentarios. Y si te apasiona la historia oculta detrás de las matemáticas, tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje al pasado del conocimiento.